Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Inició en el Caribe colombiano la cuarta cumbre de la CELAC y la Unión Europea con notables ausencias y cancelaciones de líderes latinoamericanos y europeos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a enfrentar autoritarismos con la construcción de un faro democrático de la humanidad. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, eligió a los integrantes de su gabinete, según dijo, con base en su trayectoria profesional y meritocracia. En el acto de posesión, el mandatario de centro derecha llamó a sus ministros a transformar el Estado y darle servicio al pueblo. Filipinas enfrenta el segundo tifón en una semana. Tras el paso de Kalmaegi, que causó la muerte de más de 220 personas, ahora Phung Wong tocó tierra este domingo. Al menos 2 personas perdieron la vida y casi 1 millón han tenido que ser evacuadas. Iniciamos en Colombia. Santa Marta, en el Caribe colombiano, es escenario de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, que inició este domingo con notables ausencias y cancelaciones de líderes latinoamericanos y europeos. En la inauguración, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a enfrentar autoritarismos con la construcción de un faro democrático de la humanidad, y la representante del bloque de los 27, Kaia Kallas, aseguró que seguirán siendo un socio comercial predecible y confiable. Los detalles a continuación. Una foto de familia donde los ausentes parecen pesar más que los presentes. El anfitrión y mandatario colombiano Gustavo Petro recibió a su homólogo de Brasil, Lula da Silva, al titular del Consejo Europeo, Antonio Costa, y al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Solo 9 líderes sobre 60 viajaron a Santa Marta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, canceló su participación. Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum tampoco estuvieron en la ciudad balnearia colombiana. A pesar de esto, Petro abogó por una cercanía entre países latinoamericanos, caribeños y europeos. ¿Qué hacemos con esta reunión en el mundo de hoy, en medio de los misiles? Y aunque cada uno aquí, como representante de su gobiernos tienen posiciones diferentes, lo sé, creo que deberíamos ser conscientes que en el mundo de hoy, donde avanza la barbarie, allá en el Medio Oriente, allá en Ucrania y Rusia, allá aquí en el Caribe, donde nació para América la palabra libertad, la palabra democracia, la palabra poder popular, el palenque, que era poder popular, lo que tenemos es que ser faro, en mi opinión, luz. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo mandó un mensaje de unidad. Elegimos el diálogo, no la división. Elegimos la cooperación, no la confrontación. Elegimos la asociación, no el aislamiento. Y en este mundo multipolar, que es el nuestro, lo que se necesita es una respuesta multilateral. Sí, el futuro solo puede construirse si lo hacemos juntos. El futuro debe pertenecer a todos, no pertenecerá a nadie. La cumbre está también marcada por la sombra de Donald Trump y de las órdenes de su gobierno de atacar lanchas en el Caribe, que según sostiene, sin presentar pruebas públicas, transportaban drogas hacia Estados Unidos. Bombardeos que ya mataron a más de 65 personas en el corazón del continente americano. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz eligió a los integrantes de su gabinete, según dijo, con base en su trayectoria profesional y meritocracia. En el acto de posesión, el mandatario de centro derecha, que el sábado asumió como líder del país andino, llamó a sus ministros a transformar el Estado y darle servicio al pueblo. Recordemos que con su llegada a Palacio Quemado terminaron 20 años de gobiernos de izquierda encabezados por el movimiento al socialismo, el MAS. Paz, tras el acto con su gabinete, lideró una caravana de cisternas para abastecer gasolina y diésel que busca incrementar la oferta de combustibles y terminar así con las largas filas provocadas por la escasez en los últimos meses. Ustedes son hombres de bien, son capaces, tienen formación,
Tienen conocimiento de sus áreas, tienen conocimiento de la patria, pero no son sus méritos en sí, es la voluntad del pueblo que se expresa a través de la fe del Estado y es el Estado que les genera este espacio, representando la voluntad popular para poder ejercer. Las negociaciones de la cumbre climática COP30 comienzan este lunes 10 de noviembre, pero la preparación en la ciudad de Belém, en Brasil, ha sido durante los últimos 6 meses. El gobierno del estado de Pará y el gobierno federal de Luis Ignacio Lula da Silva reformaron el aeropuerto y uno de los puertos de la ciudad para poder recibir a los cerca de 50,000 participantes que se esperan. Nuestras enviadas especiales fueron a los 2 buques. Veamos a continuación. Por primera vez, 2 buques transatlánticos atracan en las costas de este río aquí en Belém y lo hicieron para la COP30, una parte de la solución ante la falta de alojamiento, ya que la ciudad tiene una capacidad total de 30,000 habitaciones entre hoteles y Airbnb, mientras que estos 2 buques pueden alojar a cerca de 6,000 personas. Estamos a aproximadamente 35 minutos del lugar donde está ocurriendo la COP30. Entonces este puerto fue todo reformado para recibir esos navíos. Tenemos una terminal de recepción para los huéspedes a 4 minutos de aquí, donde los autobuses de la COP30 desembarcan. Los huéspedes bajan y toman un micro hasta aquí, a los navíos y viceversa. Y para que este puerto pudiera recibir a los buques fue necesaria una inversión de cerca de $43 millones, 233 millones de reales y un trabajo contrarreloj en 6 meses. Es la primera vez que la compañía Docas do Pará recibe este tipo de transatlánticos en nuestro terminal. La obra ocurrió en un periodo de 6 meses, un periodo en el que hemos trabajado a tiempo completo en 3 turnos, con trabajadores que ejecutaban sus actividades sin parar. Exercendo sus actividades sin cesar. Y los buques también cambiaron por completo la panorámica de esta popular playa en Belém, una playa de río donde esto antes no se veía. Es un gran movimiento para nuestra ciudad, trayendo turistas, trayendo movimiento económico. Además de la cumbre, estamos viviendo un momento increíble. Me parece maravilloso porque es algo internacional y esto proyecta mucho nuestra cultura amazónica y para nosotros es de mucha importancia. El pueblo de hoy está enaltecido. Y es así como este evento internacional intenta recuperar el resplendor que tuvo Belém en el pasado. Vamos hacia el supertifón Phum Vuong. Tocó tierra el domingo en la costa este de Filipinas, según informó el Servicio Meteorológico Estatal, después de dejar al menos 2 muertos y obligar a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares. El fenómeno meteorológico, con un radio que abarca casi todo el territorio filipino, tocó tierra en la provincia de Aurora, en la isla principal de Luzón. El presidente declaró el estado de emergencia y siguen las evacuaciones. Juan Pablo Lucumí nos amplía. El supertifón Phum Vuong tocó tierra en Filipinas. Llegó al municipio de Dinalungan, en la provincia de Aurora, tras provocar intensas lluvias y vientos durante todo el día, con vientos de hasta 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora. Más de 1 millón de personas lograron evacuar la costa noreste del país asiático de las zonas más propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra. Dijeron que este tifón era grande y fuerte, así que quisimos prepararnos. Claro que tenemos miedo y si el tifón nos golpea de noche tendríamos que darnos prisa. Tengo algunos nietos pequeños conmigo, así que decidimos evacuar con anticipación. El tifón Phum Vuong es el más potente que ha amenazado a Filipinas en años. Además, podría cubrir 2/3 del archipiélago con su banda de lluvias y vientos de 1.800 kilómetros de ancho, según los meteorólogos. Llegó desde el Pacífico a un país que apenas se recuperaba de la devastación del tifón Kalmaegi, que el pasado martes dejó al menos a 224 muertos en las provincias centrales antes de azotar Vietnam, donde se registraron al menos 5 fallecidos. El viento se intensificó mucho esta mañana. Nos sorprendió cuando se rompió la ventana. Nadie resultó herido, pero el viento era tan fuerte que hizo añicos el cristal. Nos preocupaba si aún tendríamos un hogar al que regresar. Ahora podemos volver porque los vientos no son tan fuertes. Tendremos que reparar todo lo que necesite reparación en nuestra casa.
el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado de emergencia debido a la extensa devastación causada por Kamaelgi y la calamidad que se espera de Phungwong. En Filipinas, los ciclones tropicales con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora o más se clasifican como supertifones, una denominación adoptada hace años para enfatizar la urgencia relacionada con los fenómenos meteorológicos extremos. En Medio Oriente, este domingo Israel recibió otro cuerpo de un rehén de manos de Hamás a través de la Cruz Roja. Tel Aviv confirmó que se trata de los restos del exteniente Hadar Goldin, muerto durante la ofensiva israelí sobre Gaza en 2014, denominada como Margen Protector. Durante aquella operación murieron 66 soldados de Israel y su ejército mató a más de 2.000 gazatíes, de ellos cerca de 1.500 eran civiles. Hace 11 años y 3 meses estábamos aquí, en agosto, después de que secuestraran a nuestro Hadar, y gritamos que estaba prohibido salir de Gaza sin traerlo de vuelta. Y para nosotros era obvio que el Estado de Israel no abandona a sus soldados. Nos tomó 11 años traerlo de vuelta con la ayuda de las Fuerzas Armadas de Israel y las fuerzas de seguridad, y que nadie se equivoque. Yo, Simha y nuestra familia tuvimos que recorrer el mundo entero. Irán enfrenta una grave escasez de agua. Teherán es particularmente vulnerable ya que algunas represas están a menos del 10% de su capacidad. El presidente del país, Masoud Pezeshkian, declaró que si no empieza a llover pronto podrían tener que evacuar la capital. Aquí la información. Teherán se enfrenta a una crisis hídrica sin precedentes. Esa fue la advertencia del presidente del país, ya que los embalses que abastecen a la capital iraní han caído a sus niveles más bajos en 6 décadas. Como resultado, el racionamiento podría no ser suficiente. Si no llueve, tendremos que empezar a racionar el agua en Teherán entre finales de noviembre y principios de diciembre. Incluso si la racionamos y aún así no es suficiente, para entonces nos quedaremos sin agua y tendremos que evacuar Teherán. En una ciudad tan extensa, con alrededor de 10 millones de habitantes, la evacuación es una tarea titánica y no está claro cómo se llevaría a cabo. Esto también repercute en el suministro de energía, ya que algunas centrales eléctricas se ven obligadas a desconectarse por falta de agua de refrigeración. La ciudad ha entrado en su 6º año consecutivo de sequía. La situación es crítica, con algunas represas a menos del 10% de su capacidad. Los medios iraníes informaron que varias provincias experimentaron una disminución de entre el 50 y el 80% en las precipitaciones. Si bien la falta de lluvias puede atribuirse al cambio climático, también se ha culpado de la escasez a las políticas gubernamentales y a la mala gestión. Continuamos en Estados Unidos. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, está desde el sábado en Washington para una visita oficial histórica después de que la Unión Americana lo retirara de la lista roja de terroristas. Al-Shara, cuyas fuerzas rebeldes derrocaron al antiguo gobernante Bashar al-Assad a finales del año pasado, se reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el lunes. Aquí el contexto. Ahmed al-Shara se ha esforzado por proyectar una imagen lo más moderada posible desde que asumió el poder en Siria. Tras cambiar su uniforme de combate por un traje, el ex yihadista ha compartido imágenes donde se le ve quitándose la chaqueta para jugar baloncesto con tropas estadounidenses. Esto ocurrió horas antes de su histórica visita a Washington. Al-Shara ya había estado en Estados Unidos en septiembre para pronunciar un discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Se reunió con Donald Trump en mayo en Riad. Su objetivo inmediato es lograr el levantamiento permanente de todas las sanciones contra Siria, incluidas las impuestas a industrias e individuos. Donald Trump no solo apoya esta iniciativa, sino que Estados Unidos presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para levantar las sanciones contra al-Shara y su ministro del Interior. El viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó a al-Shara de la lista roja de terrorismo de Estados Unidos. Nos vamos a reunir y creo que está haciendo un excelente trabajo. Es una región difícil y él es un hombre duro. Levantamos las sanciones a petición de Turquía, a petición de Israel. Porque mientras Siria espera reactivar su economía y obtener fondos internacionales para reconstruirse tras la devastadora guerra, Estados Unidos tiene sus propios intereses. Espera que Siria se una a la alianza internacional contra el Estado Islámico. Washington también planea establecer una base militar cerca de Damasco para monitorear la situación sobre el terreno.
Espera que Siria e Israel normalicen sus relaciones con el objetivo que Irán, que apoyó a Bashar al-Assad, no use el territorio sirio para reanudar el suministro de armas a su aliado Hezbollah en el Líbano. Estados Unidos también monitorearía la situación humanitaria sobre el terreno tras los ataques contra minorías religiosas en varias regiones. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.